Hola de nuevo, soy Rubén Fidalgo y hoy estoy probando para Autocasión la nueva generación de la Volkswagen Caddy. Sí, es una generación completamente nueva de este comercial ligero del grupo Volkswagen, que ha mejorado bastante en algunas cosas y en otras, pues bueno, lo iremos viendo a lo largo de la prueba, no tanto. En concreto, esta versión se trata de la de 2 litros turbodiesel TDI de 90 kilovatios, aproximadamente unos 122 caballos, con la caja de cambios DSG y que me ha sorprendido sobre todo por sus consumos y por la agilidad con la que se mueve. En parte esos consumos van a estar favorecidos por una aerodinámica muy buena para tratarse de un coche que tiene unas proporciones prácticamente cúbicas. No podemos obviar que este tipo de vehículos necesitan aprovechar al máximo cada centímetro de su tamaño y eso hace que sus proporciones sean básicamente las de un cubo. Pero bueno, todos esos detalles los vamos a ir viendo a lo largo de esta videoprueba, que espero que te guste. En la vista frontal de esta Volkswagen Caddy es donde vamos a ver más trucos para conseguir esa aerodinámica tan favorable para este vehículo y así reducir los consumos y por lo tanto el coste total operativo, el TCO famoso, que es un valor muy importante para este tipo de vehículos en los cuales tenemos que buscar la máxima rentabilidad para el cliente. ¿Dónde conseguimos esa buena aerodinámica? Bueno, pues eliminamos la parrilla, tenemos esta franja que es completamente ciega. Si os fijáis, todas las tomas de aire están bastante bajadas. Cuanto más abajo esté la entrada de aire hacia la refrigeración, más favorecemos el coeficiente aerodinámico del vehículo. Los faros están muy bien enrasados. Estas tomas de aquí son ciegas, de hecho tenemos unas entradas de aire relativamente pequeñas, casi parece como si se tratase de un vehículo eléctrico. En cuanto a los faros, tienen tecnología Full LED y un detalle que me ha gustado mucho, aparte de que la iluminación es bastante buena, es que los indicadores de dirección se ven muy bien desde el lateral, lo cual nos va a dar un plus de seguridad al hacernos más visibles en las maniobras. En la vista lateral es donde se hace patente esas proporciones cúbicas de las que os hablaba al principio para aprovechar al máximo el tamaño del coche y conseguir un volumen interior máximo. El frontal es relativamente afilado y aerodinámico, pero el resto de la carrocería es bastante cúbica. Tenemos llantas de aleación calzadas con neumáticos 215-55-17, una medida bastante razonable y además en este caso con neumáticos de tipo todo tiempo, ¿de acuerdo? Puerta lateral corredera, esto es prácticamente algo obligatorio en esta categoría de vehículos, me permite un acceso muy cómodo al interior y no me ocupa espacio una vez abierta, y lo que sí que me ha llamado la atención es que los carriles sobre los que desliza la puerta sobresalen bastante de la carrocería. En rivales como el Berlingo, el Kangoo, el Fiat Doblò, estos raíles quedan enrasados, aquí me sobresalen. Esto me va a molestar bastante a la hora de lavar el coche, sobre todo cuando lo vas a secar, y ya que los hacen que sobresalgan, no entiendo por qué no los hacen que sobresalgan todavía más y le ponen ya unos alerones para que el coche vaya más asentado en el eje trasero, eso molaría muchísimo. Un detalle que sí que no me ha gustado en cuanto a diseño es que, ya que tenemos toda esta pieza de plástico, no han aprovechado para que se ilumine hasta arriba, lo veréis después en la parte trasera, y sobre todo no se ven nada por el lateral. Otra cosa sobre la que quería llamar la atención, y ya que lo tengo en esta postura, es lo largo que es el portón trasero. Fijaos hasta dónde se viene, y bueno, tiene sus ventajas, y es que si está lloviendo lo puedo utilizar pues como un refugio para cargar el coche sin mojarme. Ya para acabar lo que os comentaba, tenemos la vista trasera. Aquí lo que menos me gusta es que tenemos toda esta pieza de plástico y sin embargo los grupos ópticos solamente se aprovechan hasta aquí, y además, como os decía, los intermitentes no se ven desde el lateral. Un portón enorme, con unos pontones muy verticales para aprovechar al máximo el espacio, y lo que sí que he hecho en falta es no tener soluciones prácticas como por ejemplo en el Berlingo, que podemos abrir solamente el cristal y no tener que abrir este portón que es enorme cada vez que quiera meter algo en el maletero. Ya que estamos aquí y hablamos del maletero, su capacidad es enorme, tiene unas formas, por supuesto, muy cúbicas. Estamos hablando de que Volkswagen homologa hasta esta altura un volumen total de 1200 y pico litros, que es una auténtica salvajada. Como veis, son formas completamente cúbicas, súper aprovechables y muy utilizables.
En el caso de que queramos ampliar el espacio de carga, pues tendremos que abatir los respaldos traseros, algo que se hace con una maniobra relativamente sencilla, pero en la que me he encontrado un defecto y uno de los grillos más molestos que tiene el coche. Primero tiramos de este estrobo para abatir el respaldo y después de este otro para elevarlo. Y tenemos estas barras para sujetar los asientos a este enganche y que no se nos muevan. Bien, pues estas barras, este gancho de aquí, en este otro asiento, ya está roto y es la fuente de uno de los grillos que tenemos. Como veis, esto va clipado aquí simplemente sobre una especie de carpeta de plástico que se suelta constantemente y esto va haciendo ruido en el coche. Como veis, las formas del maletero son perfectamente cúbicas, tenemos una buena iluminación, tomas de corriente, esta gaveta donde llevar algunas cosas y esta portezuela tras la cual tenemos el kit antipinchazos, que te recomiendo que veas el vídeo de cómo se utiliza, y los triángulos de emergencia. Un detalle que está bastante bien pensado es que tenemos estas luces aquí en el portón que nos van a iluminar la zona de carga. Eso sí, cuando llevemos bultos en el maletero es bastante probable que, si no lo llevemos bien sujeto, nos los rompan en algún golpe. Cada vez que un amigo o un cliente me pregunta qué coche se compra y trato de hacer que se olvide de los SUVs porque consumen más y son más caros de mantener, siempre utilizan el mismo argumento. Ya, pero es que es mucho más cómodo entrar y salir de él. Bueno, pues si lo que quieres es un coche cómodo para entrar y salir de él, lo mejor son este tipo de vehículos mixtos, en los cuales el acceso es comodísimo y además una vez dentro tenemos muchísimo espacio para las cabezas. Prácticamente me puedo sentar de pie sin pegar con la cabeza en el techo. Y una vez dentro los asientos resultan cómodos, tenemos un volante regulable en altura y profundidad con muy buenos recorridos y un puesto de conducción que en general está bastante bien y con las teclas bastante a mano, aunque eso sí, las pocas que tenemos. Dentro tenemos un salpicadero de diseño moderno, unos asientos muy confortables, además con el sello Ergo Comfort, que la verdad es que resultan francamente confortables. Podemos alargar también la banqueta si quisiéramos. Una postura de conducción bastante buena, en la que eso sí, echo de menos algunas teclas más. En el grupo Volkswagen se han vuelto locos con su afán de darle un toque moderno eliminando botones. Aquí tenemos una pantalla táctil que bueno, responde suficientemente bien y afortunadamente estas teclas que me permiten acceso directo al manejo del climatizador, pero siempre que queramos subir y bajar las temperaturas es mucho más incómodo esto que una ruleta simplemente, o los asistentes a la conducción, en los que, bueno, pues pulsando aquí tendríamos los controles. Ya veis que la respuesta tampoco es ninguna maravilla. Los controles, en este caso, de la función de preaviso. Aquí tendríamos el asistente de mantenimiento en el carril. En fin, cada vez que queramos acceder aquí, tenemos que o bien pulsar aquí o en el volante, en lugar de tener y después venirnos a este menú, en lugar de tener un acceso directo para desconectar, por ejemplo, Lane Assist en algunas situaciones en las que nos vaya a resultar molesto. No tenemos más teclas tampoco en la consola central, ni siquiera una palanca de cambios. Tenemos el selector de marchas del Porsche 911, no sé si esto dice algo bueno del Caddy o algo malo del 911, y estos huecos para llevar objetos que son bastante prácticos. En esa obsesión por eliminar botones de aquí, que me van a hacer que así pueda hacer un diseño mucho más sencillo y no tenga que hacer piezas que tengan que ajustar para tener aquí los botones, si yo quiero desempañar el parabrisas o la luneta trasera, me tengo que ir a estas otras teclas de aquí, que son las de las luces. Están en un sitio poco habitual, ¿vale? Aunque eso sí, una vez que ya conozcamos el coche, pues ya sabemos dónde las tenemos. Estaría aquí para desempañar el parabrisas y aquí para la luneta trasera. Según Volkswagen, de esta forma están aquí todos los elementos que tienen que ver con la visibilidad del vehículo. Aquí tenéis un plano general del salpicadero, como veis muy minimalista, con muy pocas teclas. Llama la atención la instrumentación, que es bastante legible, aunque los mandos del desempañamiento del parabrisas y de la luneta térmica están por la izquierda del volante, lo cual es algo incómodo. Aquí en la consola central no hay ninguna tecla y esto hace que sea un poco incómodo el manejo porque no hay teclas de acceso directo a numerosas funciones. Otra solución práctica que tenemos es que el respaldo del copiloto se abate de forma que puedo meter bultos muy largos aquí detrás.
Si acceder a las plazas delanteras era cómodo, a las traseras ya ni os cuento. Para empezar, podemos aparcar el coche en batería en un parking y pese a que casi tiene 2 metros de ancho, vamos a poder abrir las puertas perfectamente. Y además, entramos, como os decía, prácticamente de pie, sin tener que agacharnos absolutamente nada. Y una vez dentro, como veis, con el asiento colocado para mí a un conductor de 1,85 m, sigo teniendo espacio para las piernas. Esta mesilla plegable, que bueno, a mí me parecen imprescindibles, aparte que bueno, en caso de impacto nunca me han ofrecido mucha seguridad, y aparte de eso, puedo regular el respaldo en varias inclinaciones. Las plazas traseras, como os comentaba, son muy buenas. Ahí veis el detalle de hasta dónde se pueden abatir los respaldos. Un detalle que me gusta mucho es que 3 adultos viajan mucho más cómodos aquí incluso que en berlinas de lujo, aunque eso sí, la anchura, aunque es mayor, no es suficiente para que podamos poner 3 sillas con sus anclajes ISOFIX. Solamente en los asientos laterales podemos utilizar los ISOFIX. Otro detalle que no me ha gustado es que la ventanilla de la puerta trasera corredera no es abatible ni abrible, como sí lo es en otros rivales como por ejemplo el Berlingo. Y además el techo panorámico, que como veis es enorme, y aunque el cristal es atérmico, no tiene ningún tipo de cortinilla para protegerme tanto del frío como del calor, o sobre todo en este tipo de coches que es muy probable que vayan cargados hasta el techo, protegerlo para que evitar que por ejemplo algún bulto pueda golpear el cristal y astillarlo. Bajo el capó delantero de este Volkswagen Caddy tenemos el famoso motor 2 litros TDI de Volkswagen, en este caso con una configuración de 90 kilovatios, 122 caballos aproximadamente, caja de cambios que varía aquí debajo, DSG de 7 velocidades, y me ha gustado sobre todo por sus consumos y por sus prestaciones. No me ha gustado demasiado el start-stop, que es bastante lento a la hora de encender el coche y me ha dejado vendido ya en un par de rotondas. Muy bien, pues antes de meterme dentro de esta Volkswagen Caddy Outdoor para empezar la prueba dinámica, me gustaría recordarte que te suscribas al canal de Autocasión y que actives la campanita para poder estar al día de los vídeos prácticos y videopruebas como esta que iremos publicando periódicamente. Bueno, pues después de esta introducción llega el momento de sentarse a sus mandos. Como veis, tenemos aquí un montón de bandejas en las que dejar cosas que nos van a reflejar en el parabrisas y nos van a molestar una barbaridad, aparte de que bueno, van a ir dando tumbos y molestando bastante. Pero sí que es cierto que en general los comerciales suelen utilizar bastante este tipo de bandejas. Nos ponemos en marcha. No, gracias. Encendemos el motor. Nos abrochamos el cinturón. Como veis, el espacio aquí es enorme, de hecho incluso está algo infrautilizado, pero bueno. En ciudad es un coche que se conduce muy bien, tenemos buena visibilidad, eso sí, es bastante ancho, tenemos que tenerlo en consideración a la hora de maniobrar, pero bueno, la dirección tiene buen tacto, las suspensiones no están nada mal, y eso que la suspensión trasera está muy pensada para un vehículo de carga. Es una suspensión bastante rígida y con una geometría más pensada para llevar peso que para conseguir eficacia en carretera. Esto hace que a la hora de pasar por los pasos de cebra elevados o las bandas rugosas reductoras de velocidad, pues el coche sea un poquito seco de reacciones en el eje trasero. Pero bueno, no es más incómodo que otros vehículos mixtos de este segmento, ni tampoco que muchos otros SUVs que tienen el problema de que al tener un centro de gravedad más elevado suelen tener suspensiones muy rígidas que los hacen bastante incómodos y además con neumáticos de muy poco perfil. La caja de cambios responde bien y, como digo, es un coche agradable de utilizar en ciudad. En carretera, bueno, pues lo que os decía, la suspensión trasera no invita a una conducción sport, pero tampoco es lo que se pretende en este tipo de vehículos. Sus reacciones son suficientemente sanas, no hay gestos extraños en la carrocería y además, al tener unos ejes muy anchos, la verdad es que el coche está sentado sobre una plataforma que hace que sea bastante estable. Las prestaciones son buenas, 122 caballos diésel dan para adelantamientos con bastante solvencia y seguridad, y en carretera secundaria se desenvuelve muy bien. En autopista me ha llamado la atención lo bien aislado que está este coche acústicamente. No hay ruidos aerodinámicos, no hay grillos salvo el que produce esa palanca que está suelta en el abatimiento del asiento trasero. Y como digo, en general el coche pues tiene una conducción bastante agradable.
Muy bien, algo muy importante en estos coches, los consumos, muy buenos. Estamos hablando de que en autopista a 120 km por hora, ahí es donde vamos a sacar partido de esa aerodinámica tan bien conseguida y del rendimiento de este motor diésel. Es fácil conseguir medias de 6,1, 6,2 litros cada 100 kilómetros a 120 km por hora en autopista. Muy buen dato. En carreteras secundarias, a poco que nos esmeremos y saquemos partido de la caja de cambios automática de 7 velocidades, podemos ver consumos en el entorno de los 4,2, 4,5 litros. También un valor muy bueno. Y en ciudad, donde más penalizado está, como mucho se nos va a ir hasta los 6,5, 6,6 litros. Y aunque carguemos el coche, va a ser muy difícil ver consumos que lleguen a los 7 litros. La verdad es que en cuanto al TCO, a lo que nos cuesta este coche cada vez que lo utilizamos, está muy bien resuelto. Bueno, ¿y qué tal el equipamiento? Pues no está nada mal tampoco. Tenemos un asistente de mantenimiento en el carril, control de crucero adaptativo, sensores de ángulo muerto, asistente de aparcamiento con cámara de marcha atrás, climatizador automático, un equipo de audio que tiene un sonido bastante decente, unos buenos asientos, el techo panorámico, en fin, no está mal servido. Eso sí, a igualdad de equipamiento, este Volkswagen Caddy cuesta de media unos 2.500 euros más aproximadamente que un Citroën Berlingo o que un Renault Kangoo, que se acaba de renovar también hace muy poquito, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, teniendo en cuenta su consumo, sí que es cierto que este coche puede llegar a ser más barato porque lo amorticemos con los kilómetros, pero el precio de adquisición es más elevado y eso hay que tenerlo en consideración, porque bueno, si echamos cuentas de que tenemos un coche más caro, que tiene algunas soluciones menos prácticas que rivales como el Berlingo con su portón trasero con la luneta abatible, o que las ventanillas traseras se puedan abrir, etcétera, pues bueno, ahí es donde está alguno de los peros de este coche. Pero en cuanto a equipamiento, la verdad es que está muy bien dotado y no tiene ningún complejo para medirse con modelos compactos o con SUVs de este precio. Y a cambio tenemos un coche muchísimo más práctico y que en carretera va tan bien como los SUVs que están tan de moda. Muy bien, pues llegamos así al final de esta videoprueba de la Volkswagen Caddy. Y antes de emitir un veredicto, me gustaría recordarte que te suscribas al canal de Autocasión y actives la campanita para estar pendiente de futuras videopruebas y vídeos prácticos que vamos a ir publicando periódicamente. Dicho esto, ¿qué es lo que más me ha gustado de esta Volkswagen Caddy? Bueno, pues por un lado el consumo. Con este motor diésel los consumos son muy bajos y el coste operativo va a ser muy beneficioso, al menos mientras el gasóleo no se dispare a 3 euros, un camino hacia el que vamos, por desgracia. Lo segundo que más me ha gustado es su versatilidad. La verdad es que son coches practiquísimos, mucho más útiles que un SUV. Hay que quitarse complejos. Hoy en día estos vehículos ya no son las furgonetas tan incómodas que eran antes, tienen un nivel de confort similar al de un turismo. Y lo tercero que más me ha gustado es que bueno, el diseño no está nada mal y es un coche bastante atractivo. ¿Qué es lo que no me ha gustado tanto de este Volkswagen Caddy? Bueno, pues que teniendo en cuenta que son coches que deben estar pensados muy con la practicidad en mente, he hecho en falta pues más huecos donde llevar botellas con agua, la luneta trasera abatible, etcétera. Ese tipo de detalles prácticos que sí que encuentras en modelos como Kangoo, Berlingo, Fiat Doblò, etcétera. Lo segundo que menos me ha gustado es que te encuentras detalles como ese soporte para el asiento que no están todo lo bien resueltos que deberían y que al final acaban provocando grillos. Y lo tercero que menos me ha gustado es que en ese afán de minimalismo se les ha ido un poco la pinza y al final el coche es mucho más complicado de utilizar que simplemente con una ruleta para subir y bajar la temperatura del climatizador. Así que nada más, yo me despido, voy a relajarme un poco descansando y mucha suerte y un saludo.